¿Cómo están, chicos? Vamos a comenzar con este teórico que corresponde a la farmacología del sistema reproductor, donde vamos a ver las principales características de las hormonas y derivados con acción principal sobre el sistema reproductor. La intención de la cátedra es que ustedes conozcan los principales medicamentos, fármacos que se usan para afectar la reproducción, para manejo reproductivo, para tratamiento de patologías. No obstante, hay un conocimiento que van a ir profundizando más adelante en la carrera, por ejemplo en materias como teriogenología. Bien, vamos a comenzar hablando de las hormonas sexuales masculinas o andrógenos. Recordemos que la principal hormona masculina que produce el organismo es la testosterona, cuya síntesis comienza con la liberación desde el hipotálamo de la hormona liberadora de gonadotrofinas hipofisarias o GnRH, la cual actúa sobre la hipófisis anterior, estimulando la liberación de hormona luteinizante o LH en primer lugar y hormona folículo estimulante o FSH en segundo lugar. La luteinizante es la que actúa principalmente sobre las células intersticiales, estimulando la producción de testosterona, mientras que la FSH actúa principalmente sobre células de Sertoli para lo que sería producción de las células sexuales masculinas o espermatozoides. Luego existe una autorregulación, un feedback negativo que ejerce la misma testosterona sobre la liberación de hormonas hipofisarias y también sobre GnRH. Esto es un recordatorio fisiológico simplemente para que podamos comprender los mecanismos de acción de las hormonas. Recordemos entonces las principales funciones de la testosterona y que también van a explicar gran parte de los usos terapéuticos de los andrógenos. Son, por ejemplo, en primer lugar, la diferenciación sexual del feto hacia la producción o la formación justamente de un macho. Ya en el adulto controla la testosterona el comportamiento sexual masculino o líbido. Vimos recién, participa activamente para estimular la espermatogénesis, estimula y mantiene la fisiología normal, el crecimiento de las glándulas sexuales anexas o secundarias como la próstata, vesículas seminales. Otro mecanismo también de acción, otro efecto de este grupo de hormonas, principalmente testosterona, es una acción que llamamos anabolizante, es decir, favoreciendo la biosíntesis proteica, lo cual explica por qué en general los machos enteros tienden justamente a tener una masa muscular más importante que machos castrados o hembras. Y finalmente, dentro de las acciones más importantes, tenemos la estimulación de la síntesis de glóbulos rojos o eritropoyesis. Veamos cuál es el mecanismo de acción. Recordemos que cuando hablamos de mecanismo de acción estamos hablando de interacción fármaco con receptor. Lo que tenemos aquí graficado, esquematizado, es el modelo general de acción de las moléculas esteroideas. Esto ya lo habíamos visto para las hormonas esteroideas glucocorticoides, ¿sí? Este mecanismo es en sí básicamente similar. Recordemos que las moléculas esteroideas lo que hacen es unirse primeramente, ¿sí? Aquí tenemos la molécula esteroidea, ¿sí? Que ingresa, este es
la barrera plasmática de una célula, ingresa al citoplasma, la molécula se une a un receptor intracitoplasmático y ese complejo receptor hormona migra hacia el núcleo, donde va a inducir la transcripción, la síntesis de proteínas que tienen función estructural o enzimática, dependiendo del tipo de célula. Este mecanismo, que también puede desencadenarse, como vemos, por unión de la molécula esteroidea a un receptor intranuclear, pero la consecuencia es exactamente la misma. Este mecanismo que implica entonces la síntesis proteica es un mecanismo que denominamos, si lo recuerdan, genómico. Es un mecanismo genómico. Existen otros mecanismos llamados no genómicos que no están esquematizados en esta imagen, pero que implicarían la unión de la molécula esteroide a receptores de membrana que van a desencadenar acciones mediadas por segundos mensajeros y que median acciones o efectos farmacológicos un poco más rápidos. En tejidos específicos del organismo como vesículas seminales, próstata, epidídimo, hígado y dermis principalmente, este efecto está mediado no directamente por la testosterona, que es la hormona andrógena natural, sino por un derivado que es la dihidrotestosterona. La testosterona, que viaja unida generalmente a una globulina transportadora de esteroides, cuando se libera, ingresa al citoplasma y es atacado por una enzima, la 5-alfa reductasa, que lo transforma entonces en dihidrotestosterona. Y es esta la que se une a ese receptor intracitoplasmático para luego migrar al núcleo e inducir esa síntesis de proteínas. Esto es entonces específicamente en ciertos tejidos del organismo, donde entonces el principal efecto está dado por la dihidrotestosterona. Veamos algunos ejemplos de hormonas andrógenas. Tenemos dos grandes grupos, los que denominamos en primer lugar esteroides androgénicos, dentro de los cuales encontramos a la principal hormona natural, la testosterona, y derivados también como la fluoximesterona, metiltestosterona, mibolerona, entre otros. Y en segundo lugar tenemos los esteroides anabolizantes, que tienen una gran potencia entonces como fármacos u hormonas para justamente un efecto anabólico, es decir, de ganancia de peso. Este grupo contiene los principales agentes anabólicos, como por ejemplo trembolona, estanolol, nandrolona y metenolona, entre otros. Los andrógenos no son los únicos anabolizantes, existen otros de otros grupos, pero dentro de este grupo estos son los más importantes. Recordemos, no obstante, que en nuestro país, en Argentina, el uso de cualquier tipo de fármaco con fines anabolizantes en animales de consumo humano está prohibido. Veamos brevemente cómo es la farmacocinética de los andrógenos. La mayoría de las hormonas esteroideas o moléculas esteroideas naturales sufren un efecto de primer paso cuando se administran por vía oral. Recuerden que el efecto de primer paso es un intenso metabolismo con inactivación. Eso es efecto de primer paso. En este caso, el metabolismo e inactivación ocurre en el hígado, por lo cual la vía oral
no es una vía de elección para la aplicación de este tipo de hormonas. Los compuestos sintéticos se pueden dar, contrariamente, sí se pueden dar, esto es per os, ¿sí? Latín per os, que significa vía oral, o también obviamente por vía parenteral. Existen preparados comerciales inyectables, implantes subcutáneos, por ejemplo, pero también la vía oral es una posible opción. La distribución en sangre ocurre, como mencionamos, en parte gracias a una globulina transportadora de esteroides y en parte debido a el transporte por albúmina. Recuerden que siempre la fracción libre es la que va a estar actuando. Y el metabolismo ocurre principalmente a nivel hepático con mecanismos de fase 1, oxidación, reducción, hidrólisis y posterior glucurono o sulfono conjugación. La excreción finalmente ocurre principalmente por vía urinaria y en parte por heces vía biliar, siendo principalmente eliminados metabolitos de estas hormonas. Veamos las principales indicaciones de los andrógenos. Dijimos en primer lugar que los andrógenos podrían usarse como agentes para mejorar el crecimiento, la ganancia de masa muscular. Esto tiene dos fines. Uno es justamente la mayor producción de carne y otro podría ser el uso en animales viejos, gerontes, que han perdido masa muscular, que están débiles y de esa manera estamos buscando mejorar su condición general. El primer uso, dijimos, el uso como anabólicos para engorde, al menos en nuestro país, está prohibido en cualquiera de sus formas, lo cual también implica un castigo si se encuentra algún residuo de cualquier tipo de anabólico en los tejidos, en la carne a nivel de frigoríficos. Lo que no está prohibido es el uso en animales de compañía para mejorar, como decíamos, el estado general, para mejorar un poco la masa muscular y de esa manera mejorar un poco la calidad de vida de ese individuo. Un segundo uso tiene que ver con una terapia más bien mejoradora del manejo, tiene que ver con el uso de testosterona o derivados para la detección de celos y asimismo también para el acortamiento del anestro posparto. Es bien sabido que la utilización de animales enteros sería una forma de conocer cuando, por ejemplo, una vaca está en celo, porque permite la monta. Esto obviamente es, desde el punto de vista del manejo, un poco complicado. En muchos establecimientos quizá ni siquiera hay machos enteros, no hay toros. Y una opción puede ser el uso de novillos, animales castrados, o bien vacas o vaquillonas tratadas con, por ejemplo, metiltestosterona, las cuales también van a servir como animales indicadores del celo de otras vacas. También se ha visto que la presencia de machos enteros en cercanía de animales que recientemente han parido acorta el periodo de anestro posparto. De la misma manera, ¿no? Lo que se puede hacer es, en vez de usar o de tener un toro con ese fin, se pueden utilizar también novillos castrados o vacas tratadas con andrógenos para acortar entonces este periodo improductivo, este anestro, en vacas que han parido. Un tercer uso, una tercera indicación es
el acortamiento de la cura de heridas o el proceso de cicatrización, principalmente en animales que han sido traumatizados, eh, gracias a que el mismo catabolismo proteico, asimismo la mejora en lo que es la retención de calcio, puede favorecer entonces un menor tiempo de cicatrización y de cura de heridas. Y por último, una opción también es el uso de andrógenos para animales convalecientes que también estuvieron quizá mucho tiempo postrados, con poco movimiento, luego de enfermedades crónicas o de traumatismos también, donde queremos que ese animal se recupere o que se ponga en pie. Entonces el uso de andrógenos puede ser una alternativa también para mejorar la masa muscular y permitir que ese animal también se reincorpore de una manera más rápida. Otro uso quizás no tan frecuente en Argentina es el uso de andrógenos como anticonceptivos. Estamos hablando principalmente de perras, ¿sí? Caninos. El mecanismo de acción puede ser bivolerona, testosterona o metiltestosterona, como vemos. El mecanismo de acción básicamente es el mismo. Lo que estamos buscando con el uso de este tipo de hormonas andrógenas es producir un feedback negativo, como en este caso, sobre la producción de FSH y LH desde hipófisis, como así también de GnRH desde hipotálamo. Entonces, quiero hacer una aclaración. Este esquema es simplemente para que entiendan, ¿sí?, que los andrógenos ejercen feedback negativo sobre la secreción de estas hormonas, ¿no? Pero posicionémonos en una hembra, ¿sí? En este caso, si yo inhibo la liberación de básicamente y finalmente FSH y LH, estoy logrando un efecto anticonceptivo, ¿sí? Esa hembra deja de ciclar justamente por esa inhibición del eje hipotálamo hipofisario, ¿sí? Entonces, el objetivo es ese. Vuelvo a repetir, en Argentina creo que no existen preparados comerciales que contengan andrógenos como anticonceptivos, ¿sí? Pero en otros países sí se utilizan con este fin. Bien, como toda hormona, los andrógenos no están exentos de efectos colaterales o indeseables y asimismo contraindicaciones. En primer lugar, los andrógenos pueden aumentar la reabsorción de sodio a nivel renal, lo cual obviamente va a aumentar el volumen de sangre, de líquido extracelular y favoreciendo entonces la formación de edemas. En segundo lugar, también podrían inducir un cierre epifisario a nivel de huesos prematuro. De esa manera, su uso en animales en crecimiento estaría, vamos a ver, contraindicado. También cuando se utilizan andrógenos como anticonceptivos en perras, como dijimos recién, se han visto intervalos interestrales muy prolongados, agrandamiento de clítoris, como en este caso, y también casi siempre acompañado de descarga vaginal. A consecuencia de los efectos colaterales, entonces, por ese aumento del volumen de líquido extracelular, la retención de sodio, la expansión del volumen plasmático, obviamente está contraindicado su uso en animales con problemas cardiovasculares. Dijimos recién, por el cierre epifisario prematuro, el uso en animales en crecimiento no sería indicado, estaría contraindicado.
y obviamente está contraindicado su uso en tumores que se sabe son andrógeno dependientes, por ejemplo, tumores de próstata. Bien, pasamos a comentar brevemente acerca de los antiandrógenos. Este grupo de fármacos contrarrestan los efectos de los andrógenos mediante distintos mecanismos. Algunos de ellos son de tipo no esteroide, como vemos en la imagen. Tenemos, por ejemplo, el ketoconazol, que también es un conocido antifúngico, que inhibe la biosíntesis de testosterona y también ejerce un efecto de antagonismo competitivo a nivel de receptores. La flutamida también es un antagonista competitivo en receptores para andrógenos. Tenemos los análogos de GnRH, o hormona liberadora de gonadotrofinas, por ejemplo, buserelina y fertirelina. El efecto de estos análogos de GnRH como antiandrógenos es porque en dosis elevadas o repetidas estos fármacos producen una regulación negativa o down regulation de la liberación o de la formación, mejor dicho, de receptores para GnRH en hipófisis. Es decir, la hipófisis se vuelve menos sensible a la acción de los análogos de GnRH o de la misma GnRH. En consecuencia, se bloquea la liberación desde hipófisis de hormonas FSH y LH. Esto es lo que se conoce como downregulation o regulación negativa de receptores, en este caso a nivel de hipófisis. Otro antiandrógeno no esteroide es la finasterida o finasteride, que inhibe esta enzima que vimos antes, la 5-alfa reductasa. De esa manera minimiza la producción de dihidrotestosterona. En segundo lugar tenemos fármacos esteroides como la ciproterona acetato, que ejerce un antagonismo competitivo de receptores, y estrógenos y progestágenos que ejercen feedback negativo sobre la liberación de andrógenos. Este grupo tiene un uso un poco más amplio en especie humana, pero en veterinaria prácticamente el único uso conocido es el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, en caninos estamos hablando, o también de tumores andrógenos dependientes, por ejemplo, dijimos el de próstata o adenoma perianal, que también es andrógeno dependiente. Y en estos casos el fármaco más utilizado es la ciproterona acetato. Bien, pasamos a el grupo de las hormonas sexuales femeninas o estrógenos. Este grupo de fármacos, que fisiológicamente está representado principalmente por el estradiol. Aquí vemos esquematizado su ciclo de liberación, comenzando también a nivel hipotálamo, liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas hipofisarias, la cual induce en la hipófisis la liberación de FSH, hormona folículo estimulante, y de LH, u hormona luteinizante, siendo las encargadas de el crecimiento y el aumento en las formas de la formación de el folículo, el cual va a liberar principalmente estrógenos
estradiol, ¿sí? El cual actúa tanto a nivel de endometrio como ejerciendo un efecto de feedback negativo junto con inhibina de su propia liberación. Los principales efectos de los estrógenos, también esto tiene que ver con un recordatorio fisiológico. Participan en la diferenciación sexual del feto, en este caso obviamente el feto femenino, hembra. Participan obviamente a partir del desarrollo sexual en justamente el desarrollo, el mantenimiento de la función de los órganos sexuales femeninos. Participan en el control del ciclo reproductivo, ejerciendo, por un lado, feedback negativo sobre la secreción de gonadotrofinas hipofisarias, FSH y LH, aunque también en ausencia relativa de progesterona ejercen un feedback positivo sobre la liberación de gonadotrofinas hipofisarias y favorecen en ese caso la ovulación, lo cual tiene implicancias en la terapéutica de los estrógenos. Vimos recién, también ejercen efectos a nivel de endometrio, participando junto con la progesterona en la preparación de el mismo para la nutrición, para la implantación del embrión o de los embriones. Lo mismo ocurre a nivel de glándula mamaria, prepara la misma para la lactación juntamente con la progesterona. Produce también los estrógenos un retraso en el transporte del ovocito a nivel del oviducto. Y asimismo ejerce un antagonismo en todos los procesos de remodelación ósea. Veamos cuál es el mecanismo de acción básico de los estrógenos. Esto es similar a lo que vimos para hormonas androgénicas, es decir, estamos hablando de un efecto genómico que tiene que ver entonces con la unión de la hormona esteroide a un receptor de citoplasma, su migración al núcleo y la síntesis de proteínas con funciones estructurales o enzimáticas diversas dependiendo de qué tipo de célula estemos hablando, ¿sí? Estos mecanismos que son genómicos dijimos que son algo más lentos que los mecanismos no genómicos que tienen que ver con una acción directa a nivel de unión a receptores de membrana. Pero entonces este es el mecanismo básico general que dependiendo del tipo de célula que estemos hablando va a producir distintos efectos hormonales o terapéuticos. Veamos los distintos tipos de estrógenos que nos podemos encontrar. Aquí estamos viendo los más importantes. No quiere decir que sean los únicos. Simplemente veamos que hay algunos que son de tipo natural, como obviamente el 17 beta estradiol, la estrona, el estriol, y estrógenos vegetales que se pueden encontrar, por ejemplo, en algunos tréboles y que también pueden producir alguna sintomatología, algún efecto tóxico. Tenemos también sintéticos derivados del estradiol, por ejemplo el etinil estradiol, que es muy usado en humanos como anticonceptivo, las sales de estradiol, benzoato, cipionato, valerato, propionato y undesilato, entre otras. Estas son sí muy usadas en medicina veterinaria, principalmente para el control de la reproducción,
Y aquí vemos un par de ejemplos de esteroides sintéticos, perdón, de estrógenos sintéticos no esteroides, ¿sí? Estrógenos sintéticos no esteroides, como el DES o dietilestilbestrol o clorotrianiceno, fármacos que no tienen una utilidad terapéutica importante, pero que han sido en algunos casos causantes de toxicidad tanto en humanos como en animales, y simplemente los mostramos para ejemplo. ¿Cómo es la farmacocinética básica de los estrógenos? Aquí tampoco nos detenemos demasiado, básicamente es para recordar que también los estrógenos naturales tienen un efecto de primer paso, por lo cual se inactivan en gran manera si se dan vía oral. En cambio, los sintéticos sí tienen una buena biodisponibilidad por vía oral. Esto lo demuestra, ¿no?, el uso de, por ejemplo, los anticonceptivos en humanos. Circulan unidos a albúmina y a globulinas fijadoras de hormonas sexuales. Y el metabolismo es, como dijimos anteriormente, para andrógenos es un metabolismo hepático con mecanismo de fase 1 y de fase 2, conjugación con glucurónidos, sulfatos y luego eliminación vía urinaria y en parte por vía biliar. Bien, veamos entonces los principales usos o indicaciones terapéuticas de los estrógenos. Comencemos hablando del efecto vortigénico de los estrógenos en pequeños animales como caninos y felinos. Recordemos que la concepción en sí se produce en el oviducto, ¿sí?, donde los espermatozoides se van a unir con el óvulo para fecundarlo, y de esa manera este óvulo fecundado debe implantarse luego a nivel uterino para dar origen al embrión o a los embriones. Cuando ocurre una cópula indeseada, decíamos recién, cuando ocurre una cópula indeseada, es decir, la situación ideal donde tenemos o deseamos, ¿no?, el propietario desea, ¿no?, que su perra o su perro tenga cría, ¿no? Esta situación a veces no es lo que sucede, ¿no? Y un poco jocosamente, pero a veces sucede esto, es muy frecuente, que nos llega a la clínica el propietario de, generalmente, ¿no?, una perra, una hembra, que ha sido servida por el perro incorrecto, ¿no? El perro del vecino o la perra que se escapó, y la consulta es, bueno, encontramos a la perra, comúnmente se dice, ¿no?, abotonada con este perro, no queremos que tenga cría, bueno, ¿qué podemos hacer? Decíamos recién, ¿no?, el uso de estrógenos como abortigénicos es una opción, ¿sí? ¿Cuál sería digamos, el efecto terapéutico? En este caso, los estrógenos, principalmente el estradiol es el que se usa, lo que hace es retardar el transporte a nivel oviductal, ¿sí? Decíamos antes que si ese óvulo fecundado no llega después de cierto periodo de tiempo a implantarse a nivel de útero, no va a prosperar y va a ocurrir un aborto temprano, ¿sí?, que no es sintomatológico, no es evidente. Hay una reabsorción a nivel de oviducto de ese óvulo fecundado u óvulos fecundados, y esto lo logramos entonces por ese efecto retardante del estradiol sobre transporte oviductal, y además se produce un estrechamiento de la unión útero-tubular, que sería a este nivel, ¿sí? Entonces,
las sales de estradiol principalmente ejercen en un periodo de tiempo que ahora vamos a ver un efecto abortigénico temprano. O sea, no es un efecto anticonceptivo, ¿sí? La concepción ya se produjo. Lo que sí hay es un efecto abortigénico muy temprano. Para ese fin, entonces, tanto en caninos como en felinos podemos usar sales de estradiol, dijimos recién, por ejemplo, el cipionato de estradiol en dosis de 0,044 miligramos por kilo, pero no superando una dosis total de 1 miligramo. Aunque la perra tenga un peso superior, la dosis total nunca debe superar el miligramo. ¿Sí? Esto se realiza dentro de los 3 días posteriores a esa cópula indeseada. Remarcamos que el cipionato de estradiol es particularmente tóxico, sobre todo cuando la dosis se repite. Más adelante vamos a mencionar cuál es esa toxicidad. Otras sales de estradiol, como el benzoato o el valerato, también se pueden aplicar en dosis de 0,1 miligramos por kilo, no superando los 5 miligramos totales, por más que el peso del animal lo indique. En este caso podemos usar ese tratamiento dentro de los 5 días posteriores a la cópula y siempre se recomienda usar una sola dosis. Pasamos a el uso o indicación terapéutica de otro estrógeno, en este caso es el estriol. Es un estrógeno natural de acción corta que se indica principalmente para el tratamiento de la incontinencia urinaria hormonodependiente en perras, lo cual aparece con cierta frecuencia principalmente en hembras que han sido ovariectomizadas. Este tratamiento es por vía oral en dosis de 0,5 a 2 miligramos por día y se va ajustando esa dosis según respuesta. Es decir, hay animales en los cuales esa posología se puede ir administrando día por medio. Eso se va evaluando clínicamente y generalmente este tratamiento es de por vida. Es decir, una vez que se suspende el tratamiento, el animal vuelve a tener esa incontinencia urinaria. La ventaja del estriol es que no induce toxicidad en médula ósea, que es la toxicidad más importante que ahora vamos a ver. En bovinos también se podría usar el estradiol como abortigénico, también cuando hay un servicio que llamamos por robo o indeseado, ese toro que se escapó, que cruzó un alambrado y que sirvió, por ejemplo, a vaquillonas o animales que teníamos reservados para otro fin. También el estradiol en sus diferentes sales, en dosis de 8 miligramos totales, 24 a 48 horas luego de ese servicio indeseado, también tiene esa misma función abortigénica, en este caso en bovinos. Otro uso fundamental, diría yo, el cual simplemente vamos a introducir en este caso, es el uso de las sales de estradiol, principalmente para los programas de sincronización de celos, por ejemplo en bovinos. Esto es algo muy común y que van a utilizar con frecuencia si se dedican a la producción o a la clínica de grandes animales. No queremos ahondar, como dijimos recién, en este uso. Hay distintas formas o posologías o programas de sincronización de celos. Lo que queremos mencionar es simplemente la base de uso del estradiol en este caso. Básicamente lo que buscamos con el uso de estradiol
es, dependiendo del momento, ¿sí?, o bien un feedback negativo sobre la liberación de FSH o folículo estimulante, o bien un feedback positivo, en este segundo caso es positivo, sobre la onda preovulatoria de hormona luteinizante. En tercer lugar, también, o como una acción o efecto colateral, se favorece o se induce la sinología del estro. Veámoslo en algunos ejemplos que tenemos en este esquema. Lo que tenemos aquí es un esquema de un programa, un tratamiento de sincronización de celos en bovinos, en el cual, como vemos en el día 0 o al inicio, se coloca un dispositivo intravaginal de progesterona y asimismo una dosis de 17 beta-estradiol. En este caso, aquí estamos buscando justamente un efecto de feedback negativo sobre la liberación de folículo estimulante. Es decir, estamos buscando una inhibición de la ovulación para que se inicie un nuevo ciclo, una nueva onda folicular. ¿Sí? En cambio, cuando usamos también estradiol al retirar, como en este caso, ¿sí?, aquí ya se ha retirado el dispositivo intravaginal, aquí también, en el segundo ejemplo, ¿sí?, se retira el dispositivo intravaginal. En este caso, justamente estamos buscando el feedback positivo sobre la onda preovulatoria del luteinizante, ¿sí? Estamos buscando favorecer entonces la ovulación y la sinología de estro, lo cual permite o el servicio natural o el servicio artificial o inseminación artificial, justamente en este caso, porque como dijimos antes, aquí en este caso hay un nivel de progesterona más bien bajo, ¿sí? Entonces, en este periodo, en esta etapa, los bajos niveles de progesterona inducen esta onda preovulatoria de hormona luteinizante, o sea, se favorece la ovulación, ¿sí? Volvemos a repetir que hay diferentes metodologías, diferentes esquemas de uso de estradiol en sus diferentes sales. Esto lo van a ver más en profundidad en otras asignaturas más avanzadas de la carrera. Otros efectos o indicaciones de los estrógenos también en grandes animales es como estimulante de la motilidad del útero, es decir, en casos de endometritis o metritis, podemos usar como una alternativa al estradiol sales de valerato, benzoato, cipionato, dosis de 3 a 10 miligramos totales, para favorecer el aumento de la contractilidad del miometrio y favorecer la eliminación, como en este caso, de ese contenido infeccioso, purulento, sanguinolento de la endometritis. Asimismo, los estrógenos podrían utilizarse para lo que llamamos la inducción de lactancia artificial en bovinos. Esta es una práctica que se ha utilizado y en algunos casos se utiliza combinando estrógenos con progestágenos principalmente, justamente para inducir una lactancia sin preñez. Es una lactancia, como lo indica el nombre, artificial, que necesita tratamientos continuados, generalmente diarios, de estrógenos y progesterona, produciendo entonces una lactancia sin que haya ocurrido gestación y parición. Es una práctica, como dijimos, que en algunos casos se ha generalizado, pero que obviamente necesita de un manejo muy particular. Veamos algunos efectos colaterales o indeseables de los estrógenos. Algunos ya los hemos mencionado.
recordemos que cada vez que se utilizan estrógenos, la sintomatología fisiológica del celo o del estro, obviamente, se va a prolongar o se va a inducir. Es decir, por ejemplo, en esos animales que fueron servidos y fue una cópula indeseable, si administramos un estrógeno, esa sintomatología de celo, esa aceptación de la monta o a veces ese efecto de querer en algunos casos escaparse, o sea, toda la sintomatología propia del celo tiende a prolongarse, lo cual debe aclararse al propietario justamente que tenga la precaución de mantener ese animal, esa perra principalmente o más comúnmente, controlada para evitar, ¿sí?, que haya una nueva cópula indeseada. También el uso de estrógenos en algunos casos puede inducir estrógenos solos, ¿sí?, una disminución en la producción láctea, un cierre epifisario temprano, lo cual entonces se contraindica el uso en animales que están en crecimiento. Otro efecto indeseable o tóxico es la hiperplasia endometrial quística, ¿sí? Recordemos que el uso continuado de estrógenos que se unen, ¿no?, a la progesterona endógena van a favorecer la hiperplasia de las glándulas del endometrio, y cuando estas glándulas se infectan, se contaminan con bacterias del mismo tracto genital o urinario, se genera lo que vemos en este caso, una piómetra, ¿sí? Aquí tenemos un útero con piómetra, ¿sí?, con un contenido infectado, purulento seguramente, ¿sí?, que necesita obviamente, como en este caso, una terapéutica quirúrgica. Entonces el uso continuado o frecuente de estrógenos también puede predisponer a la hiperplasia endometrial quística y a la piómetra. Otros efectos indeseables y o tóxicos es, como mencionamos, una anemia, un efecto depresor de la actividad de médula ósea, que puede ser muy grave, que puede comprometer la vida del animal. Es una toxicidad a nivel de médula, cuyo mecanismo no está totalmente dilucidado, pero que induce inicialmente anemia con trombocitopenia, también leucopenia, es decir, es lo que llamaríamos una pancitopenia, es decir, se deprime totalmente la función de la médula ósea con un compromiso serio de la vida del animal. Esto es más común con el uso de sales de estradiol, como por ejemplo cipionato. Por eso habíamos recalcado que el uso ante cópulas indeseadas debería ser único, ¿sí? Es decir, si estamos repitiendo este uso, esta medicación, el riesgo de toxicidad medular aumenta exponencialmente. También es conocido el efecto cancerígeno de algunos estrógenos. Habíamos mencionado, por ejemplo, el DES o dietil-estilbestrol, que fue conocido por inducir carcinomas ováricos y carcinomas de cuello uterino. Esto se descubrió principalmente en humanos que consumían carne con residuos de el dietil-estilbestrol, que se usaba como anabólico, ¿sí? Por lo cual, obviamente, esta hormona se dejó de usar con ese fin, se prohibió su uso, pero ese efecto cancerígeno fue estudiado y fue demostrado.
Bien, pasemos ahora al grupo de los progestágenos, también llamados progestógenos o progestinas. En realidad vamos a tomar como referencia obviamente a la progesterona. Como ustedes recordarán, tiene una función principalmente en el mantenimiento de la preñez, de la gestación y, dependiendo de la especie, es liberada por cuerpo lúteo y también en algunas especies por la placenta. Lo que tenemos aquí es los niveles estimados, ¿no?, de progesterona en línea oscura, que como vemos van aumentando luego de la ovulación justamente por la formación del cuerpo lúteo. La progesterona es la hormona modelo, pero obviamente tenemos derivados hormonales semisintéticos que tienen acción también similar en algunos aspectos a la progesterona. De esa manera tenemos el grupo de los derivados de la 19-nortestosterona, que son de primera generación, como nandrolona, también con acción androgénica, noretindrona, alfa-enoges, noretinondrel, entre otros. Los de segunda generación, como levonorgestrel, norgestrel, también de uso común en humanos. Y de tercera generación, proligestona, desogestrel, gestodeno, norgestimato, entre otros. Después tenemos un grupo más usado en veterinaria, que son los derivados de la 17-hidroxiprogesterona, principalmente medroxiprogesterona, melengestrol, megestrol, clormadinona, delmadinona y ciproterona, que también es un antiandrógeno, como de uso más frecuente en medicina veterinaria. Un poco para recordar, el mecanismo de acción es también un mecanismo genómico y no genómico, no vamos a redundar en ello, es básicamente muy similar a lo que vimos para andrógenos y para estrógenos, simplemente que los efectos hormonales son diferentes. Es decir, como bien dijimos, la progesterona y sus análogos tienen alguna función, sobre todo en la protección y el mantenimiento de la gestación, ¿sí? Es decir, participan en la preparación y el mantenimiento del útero y obviamente glándula mamaria también para lo que sería gestación y lactancia, generalmente trabajando junto a los estrógenos. Y otro efecto también importante que tiene implicancia en el efecto farmacológico es el feedback negativo sobre la liberación de hormonas hipofisarias como la LH y la FSH. Bien, no todos los progestágenos tienen la misma actividad progestágena justamente, es decir, vemos en este cuadro la razón de ser por qué los derivados de la 17-hidroxiprogesterona son más utilizados, al menos en veterinaria, a el grupo de la derivado de la nortestosterona. Vemos aquí que este último grupo tiene actividad tanto estrogénica como progestágena y algunos actividad también androgénica. En cambio, los derivados de la 17-hidroxiprogesterona tienen en su gran mayoría una gran actividad progestágena con nula o muy leve acción androgénica. Veamos cuáles son las indicaciones clínicas o terapéuticas principales de los andrógenos. En primer lugar, vemos que tienen un gran uso muy difundido en lo que es sincronización de celo en grandes animales, programas de inseminación artificial y se presentan en
el comercio en distintas formas farmacéuticas que vamos a ver después, que facilitan el uso en este tipo de programas. Asimismo también tienen un gran uso, muy común, como anticonceptivos en pequeños animales. Se pueden usar en el tratamiento de trastornos de la conducta como agresividad e hipersexualidad en machos, animales de compañía, principalmente caninos y felinos, y obviamente en lo que sería terapia de reemplazo. ¿Sí? Esto sería clínicamente el hipotiroidismo, es decir, animales que tienen carente o deficiente producción de progesterona y estaríamos reemplazando en ese caso esa secreción insuficiente con una terapia farmacológica. Veamos un poco más en detalle, aunque volvemos a recordar que esto lo van a ver más en profundidad más adelante en la carrera, pero vamos a ver básicamente cómo funciona o para qué o cómo se usan los progestágenos en la sincronización de celo en grandes animales. Aquí lo que vemos es, a modo de ejemplo, en los ciclos u ondas foliculares en bovinos, por ejemplo, hay animales de 2 ondas, otros de 3 ondas foliculares, ¿sí? Y aquí arriba los productos luteales, básicamente progesterona, que se libera luego de cada ciclo. Básicamente lo que estamos buscando con el uso de progestágenos en sus diferentes formas, dijimos recién, hay formas en forma de implantes subcutáneos, como en este caso, hay dispositivos intravaginales, como en este caso, también vamos a ver esponjas, distintas formas de presentación. En este caso estamos hablando de puntualmente el Norgestomet, que es un progestágeno que se utiliza frecuentemente en este tipo de terapias o tratamientos para la sincronización de celos. Aquí tenemos también formas de progesterona, también en forma de dispositivos intravaginales de diferentes formas, como en estos casos. Esta soguita o este dispositivo lo que tiene es justamente la función es poder retirar después el dispositivo una vez que ha cumplido su función. Pero la progesterona puede estar en forma de dispositivos, en forma de esponjas intravaginales para uso, por ejemplo, en ovinos, y también hay formas inyectables. El acetato de melengestrol se utiliza per os o vía oral, en forma de premix, de premezcla, y se lo utiliza, como vemos aquí, en un periodo de tiempo largo, durante varios días, más o menos 2 semanas, por lo cual es más indicado para animales que están en confinamiento o que diariamente reciben una ración, lo cual en nuestro país, en nuestro sistema de explotación, quizá no es algo tan frecuente. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Simplemente del uso de, por ejemplo, Norgestomet, que se utiliza en forma de implante, como vimos antes. Ese implante subcutáneo que se coloca detrás de la oreja, se lo deja durante 9 días, luego de lo cual se retira, se remueve ese implante, se separa el ternero y a las 48 o 60 horas se insemina o se detecta celo. Entonces lo que estamos buscando con el progestágeno es justamente ejercer un efecto de feedback negativo en este periodo, inhibiendo cualquier ovulación y permitiendo que al retirar la fuente exógena de progestágeno emerja una nueva onda folicular. Por eso en ese caso aquí hacemos la inseminación a las 48 o 60 horas. Este es solamente un ejemplo, una forma.
Pero hay diversidad de programas, de métodos de sincronización de celos. Vemos otro más, ¿sí? En este caso se coloca el implante, se deja 7 días. Aquí inicialmente se coloca también una dosis de estrógeno, se remueve a los 7 días y recién al día 9 a 11 también se insemina o se detecta celo. No nos detenemos en todo lo que tenga que ver con la razón de ser, de por qué colocamos otras hormonas, ¿sí? Esto, repetimos, no es la idea de la cátedra, simplemente queremos que ustedes comprendan la razón de ser, por qué estamos colocando en este caso un dispositivo intravaginal con un progestágeno. Estamos buscando simplemente que en este periodo se inhiba la onda folicular y se reactive cuando estamos retirando, entonces, en este caso, el dispositivo intravaginal. Otro uso que también hemos mencionado de los progestágenos, es como anticonceptivos en pequeños animales. Esto es muy común en nuestro país. Prácticamente el 100% de los anticonceptivos para pequeños animales son hechos a base de progestágenos. Por ejemplo, tenemos el caso de la medroxiprogesterona acetato, que se puede encontrar en forma inyectable de depósito y que se administra preferentemente en el anestro. ¿Sí? En esta etapa del ciclo reproductivo es el momento ideal, con lo cual minimizamos los efectos indeseables o colaterales. Las dosis aproximadas las tienen allí en la imagen, 2,5 a 3 miligramos por kilo cada 5 meses en caninos y 2 miligramos por kilo cada 5 meses en felinos, aunque esto puede variar de acuerdo a las indicaciones del profesional. También hay formas orales en forma de comprimidos para uso también en anestro, preferentemente, o eventualmente en el proestro. Otra droga que se usa también como anticonceptivo es el megestrol acetato en forma de comprimidos, obviamente de vía oral, y se administran preferentemente también en el anestro, ¿sí? En dosis de 0,55 miligramos por kilo durante 32 días consecutivos, lo cual se logra suprimir o inhibir el celo. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero también se puede usar el acetato de megestrol en el proestro. En este caso, como vemos, la dosis es aproximadamente 4 veces más alta, pero se administra durante solamente 8 días. ¿Sí? Recordemos que en el proestro la hembra canina, por ejemplo, ya comenzó con un sangrado vaginal, que es lo que llama la atención al dueño, ¿sí? Entonces es muy común que el dueño acuda a la clínica con esta urgencia, ¿no? O esta consulta, ¿no? La perra va a entrar en celo, ¿sí? Entonces, si bien no es lo ideal, ese celo se puede suprimir utilizando entonces una dosis más alta, por ejemplo, de acetato de megestrol. Bien, pasamos a ver otros progestágenos con acción anticonceptiva, en este caso la prolegestona, es un fármaco que se usa en forma inyectable, también de depósito. Esto significa que tiene una acción durante varios meses, como vemos en la imagen. Lo ideal es hacerlo también en el anestro, ¿sí? Pero eventualmente también se puede usar en el proestro,
en dosis de 50 miligramos por kilo cada 3 a 5 meses o 100 miligramos por kilo cada 3 a 5 meses en caninos y felinos respectivamente. Finalmente tenemos clormadinona y delmadinona acetato, que se administran inyectables únicamente en el anestro cada 4 meses. En este cuadro comparativo estamos viendo los principales anticonceptivos progestágenos que se utilizan y sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, vemos medroxiprogesterona acetato. Se puede utilizar para el retraso prolongado del estro, es decir, en este caso lo administramos en anestro. Si acá estamos buscando justamente retrasar de forma prolongada el celo, si estamos hablando de un animal que no nos interesa inicialmente para reproducción, no nos interesa tener cría. Aquí vemos los porcentajes de eficacia que van a variar si se administra cada 6 meses o cada 5 meses, y vimos que en este caso la forma más indicada es la vía inyectable intramuscular de una formulación de depósito. También se podría usar para el retraso temporario del estro, es decir, cuando nos interesa solamente evitar el celo durante una temporada o un tiempo, también se puede usar vía oral. En tercer lugar, si queremos suprimir el celo, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Ese cliente que viene con el perro ya, o la perra, mejor dicho, con sangrado vaginal, entonces quiere suprimir ese celo, o quizá un animal que tiene que trasladarse, tiene que viajar, entonces también en ese caso se puede usar vía oral la medroxiprogesterona acetato vía oral. Los intervalos entre el último tratamiento y el primer estro, que puede ser una consulta del cliente, vemos que son muy variables, puede ser de tan solo 15 días, medio mes, hasta más de 2 años, 26 meses, con un promedio de 6 meses. Es decir, no es exacto, no es absolutamente predecible. Y por último, la fertilidad post-tratamiento es por lo común normal. Obviamente el riesgo de patologías uterinas como hiperplasia, como piómetra, también aumenta con el uso frecuente. Y no se recomienda el uso de formulaciones de depósito o inyectables en animales con fines reproductivos, ¿sí? No es lo más recomendable. Se puede hacer, pero no es lo más recomendable. El acetato de megestrol no es tan efectivo para el retraso prolongado del celo. Sí puede usarse para el retraso temporario o para la supresión de el celo. El intervalo desde el último tratamiento al primer celo también es variable, aunque la variabilidad es menor, o sea, es más predecible. Vean que está entre 4 a 6 meses en comparación a la medroxiprogesterona. Aquí veíamos que era mucho más variable. Con el acetato de megestrol, la predicción de cuando esa hembra vuelve a entrar en celo es bastante más certera. Y la fertilidad post tratamiento también es normal. Puede usarse en animales reproductores con un poco más de seguridad. La proligestona, en tercer lugar, también es efectiva para tanto el retraso prolongado como temporario del estro. En estos casos
vía intramuscular, asimismo para la supresión del celo. También podría usarse en el proestro. El intervalo entre el último tratamiento y el primer celo es de 3 a 9 meses. La fertilidad post tratamiento también es normal. Y se puede usar también con bastante seguridad en animales reproductores. Por último, clormadinona y delmadinona se utilizan principalmente para el retraso prolongado del estro. Son inyectables de depósito, ¿sí? Que vemos que son poco efectivos para el retraso temporario del celo o para la supresión del celo, que tienen además un prolongado intervalo entre el último tratamiento y el primer celo, ¿sí? Aproximadamente 8 meses para delmadinona y hasta 24 meses para clormadinona. Por tanto, si bien la fertilidad luego del tratamiento es normal, no se ve afectada, obviamente no se recomienda su uso en animales reproductores. Esto es más indicado para animales que evidentemente el dueño no tiene previsto, al menos en el mediano plazo, el uso de esa hembra con fines reproductivos. Veamos cuáles son los efectos colaterales o tóxicos que, como hemos mencionado, cualquier tipo de hormona tiene una diversidad de efectos indeseables o colaterales. Recordemos que las hormonas tienen efectos a muy bajas dosis. Por tanto, es preferente su uso más bien acotado, únicamente caso específico. Veamos algunas, por ejemplo, los progestágenos, por ejemplo, pueden aumentar la liberación de cortisol por el aumento en la liberación de adrenocorticotrofina, aumenta la secreción de hormona de crecimiento, pudiendo provocar fenómenos como la llamada acromegalia. También inducen resistencia periférica a la insulina, provocando la llamada diabetes mellitus de el embarazo. Esto tiene que ver con el aumento en la liberación de hormonas de crecimiento, ¿no? Esta resistencia a insulina es una patología que a veces aparece, ¿no?, en mujeres embarazadas, justamente porque aumenta el nivel de hormona de crecimiento y ocurre una diabetes que llamamos de tipo 2. Otro efecto, disminuye la secreción de prolactina, por lo cual se podría usar como una terapia en pseudopreniez, pero esta liberación de prolactina después aumenta rápidamente al retirar el tratamiento, por lo cual no es un tratamiento de elección. También los progestágenos inducen efectos teratogénicos. Por ejemplo, el acetato de medroxiprogesterona produce o bien masculinización de fetos femeninos como feminización de fetos masculinos, y también paladar hendido como principales efectos teratogénicos. Se han visto también alteraciones locales en inyectables, principalmente zonas de hipoplasia de la dermis en la zona de inyección con alopecia, por lo cual en hembras de exposición la inyección debería hacerse en lugares no visibles, no tan visibles como la cara interna del muslo. Alteraciones del comportamiento, apetito aumentado, polidipsia,
depresión, aumento en la frecuencia de neoplasias mamarias, asimismo aumento en la predisposición a la hiperplasia endometrial quística. Esto que vemos aquí como pequeñas burbujas es hiperplasia endometrial quística del endometrio, que secundariamente se transforma luego en piómetra. Esto nos hace un poco replantear, ¿no?, la gran cantidad de efectos colaterales, tóxicos a mediano y largo plazo. Nos hace replantear entonces el uso de este tipo de hormonas cuando, como decíamos, quizá el propietario no tiene en vista el uso de ese animal con fines reproductivos. En ese caso, lo ideal es fomentar la ovariectomía como una alternativa válida, ¿sí?, generalmente inocua, de bajo riesgo, y de esa manera minimizamos la posibilidad de que esa gata, esa perra, manifieste o se produzcan neoplasias, piómetras, que son de relativa frecuencia. Dejamos los progestágenos y pasamos a hablar ahora de los análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas hipofisarias. Recordemos que la GnRH se libera desde hipotálamo, ¿sí?, y va a inducir, va a favorecer la liberación de hormona LH o luteinizante y FSH o folículo estimulante. Los análogos de GnRH más conocidos, más usados en veterinaria son principalmente buserelina, secundariamente gonadorelina y fertirelina. ¿Cuáles son las indicaciones principales? Uno de los usos es el tratamiento de quistes foliculares, favoreciendo o induciendo la liberación o la ovulación de ese quiste. También en programas para inducir la actividad ovárica, justamente mediante este análogo de GnRH, y asimismo en programas de sincronización de celos en bovinos. Dentro de todo ese arsenal terapéutico, farmacológico, una opción es el uso de análogos de GnRH. Vuelvo a repetir, no nos vamos a meter demasiado en este tema, simplemente lo dejamos allí, lo mencionamos para que ustedes luego lo profundicen en otras asignaturas. Una indicación quizá menos frecuente, pero que mencionamos, es el uso en pequeños animales para el aumento de la libido en perros y gatos. Estamos hablando de animales, obviamente, con fines reproductivos. Pasamos ahora a ver el uso de hormonas hipofisarias y análogos. Principalmente vamos a hablar de análogos de FSH o hormona folículo estimulante. Básicamente recordemos que aquí tenemos dos opciones. Una es el uso de extractos de hipófisis ovina, equina o porcina. ¿Sí? Estos son extractos desecados, ¿sí?, de hipófisis extraída en frigorífico de estas especies, que se purifican en cierta manera y se utilizan justamente por su contenido, en este caso de hormona folículo estimulante. Esta práctica o este uso quizá no está tan difundido hoy en día, principalmente porque estos extractos de hipófisis
tienen además en su composición otras hormonas hipofisarias, otras proteínas potencialmente alergénicas, y de esa manera la única ventaja de estos extractos es principalmente el costo, que es menor en comparación a, por ejemplo, la PMSG o gonadotrofina sérica de yegua gestante, que es justamente una hormona con gran actividad folículo estimulante. Entonces, PMSG sería quizá lo más indicado, obviamente algo más costosa que los extractos de hipófisis, ¿sí? Pero las indicaciones, podemos decir, serían similares para ambos casos. Básicamente también, en algunos programas de sincronización de celos en grandes animales, se puede usar este tipo de hormonas. Otro uso específicamente en porcinos es la inducción de la pubertad en cerdas prepúberes, eventualmente el retorno al estro también en cerdas luego del parto, y por último la inducción de la ovulación en bovinos, principalmente cuando hablamos de transferencia embrionaria, donde estamos buscando justamente la ovulación más numerosa, y también en casos más específicos de anestro es una opción. Pasamos ahora a los análogos de LH, hormona luteinizante. También en este caso podríamos optar por extractos de hipófisis, en este caso ovina y porcina, con las mismas consideraciones que vimos antes. La opción quizá más indicada es la HCG o gonadotrofinia coriónica humana, que tiene una actividad LH bastante importante. Entonces, las indicaciones también pueden ser tratamiento de quistes foliculares para inducir la ovulación, en programas de sincronización de celos, también en grandes animales, también inducción de ovulación con los mismos fines que vimos para la FSH, y asimismo para la detección de los remanentes testiculares en equinos, en padrillos, es decir, luego de la castración de padrillos, si se sospecha que ha quedado un remanente testicular que se retrae, ¿no?, y que queda en cavidad pelviana, en ese caso se podría utilizar, por ejemplo, HCG y medir los niveles de testosterona previo y posterior a esa aplicación de HCG. Si ocurrió un aumento de los niveles de testosterona, evidentemente quedó algún remanente testicular intracavitario que podría ser extirpado quirúrgicamente en ese caso. Bien, pasemos ahora a la prostaglandina F2-alfa y análogos. La prostaglandina F2-alfa en sí tiene un uso más bien acotado, sino que principalmente los análogos como cloprostenol y dicloprostenol, que es un isómero más activo del cloprostenol, el fluprostenol, dinopros, femprostaleno, son algunos de los más utilizados en medicina veterinaria. El mecanismo de acción de estos análogos de prostaglandina F2-alfa es justamente inducir por un mecanismo no totalmente dilucidado la luteólisis al final del parto o del diestro, provocando entonces de esa manera una disminución principalmente de los niveles de progesterona, con todos los efectos fisiológicos que de ellos se derivan. Algunas de las posturas o mecanismos que se postulan es que esto se produciría por un efecto antiesteroideo, por activación de la proteína quinasa C,
o bien muerte celular por aumento del calcio intracelular libre, que explicarían entonces ese efecto luteolítico. Veamos algunos efectos tóxicos o colaterales de las prostaglandinas y derivados. Se ven, por ejemplo, fenómenos como salivación, jadeo, vómitos, ataxia, cambios en la conducta, inclusive a dosis terapéutica. Esto es más común, obviamente, en animales de compañía. Y las indicaciones principales, básicamente, tienen que ver con el caso de pequeños animales. Es una terapia coadyuvante para el tratamiento de la endometritis o de la piómetra a cuello abierto. Recalcamos esto porque si la piómetra es a cuello cerrado, los análogos de prostaglandina F2-alfa van a inducir contracción del miometrio con posibilidad de ruptura, de escape de ese contenido infeccioso, purulento, a cavidad pelviana, abdominal y con riesgos obviamente mucho más severos, por lo cual, repetimos, en caso de piómetra a cuello abierto, como lo que quizás se alcanza a apreciar, ¿no?, en esta hembrita, esa secreción purulenta por vulva que indica una piómetra, en este caso a cuello abierto, lo cual es muy común, ¿sí?, en animales adultos o seniles. Entonces, concomitantemente al uso de antibióticos, es a veces utilizado prostaglandina F2-alfa o análogos justamente con el fin de favorecer la salida de este contenido purulento hacia el exterior. Otra indicación es la inducción de aborto en también pequeños animales. Tengamos en cuenta que en este caso estamos hablando de animales con una gestación ya mucho más avanzada. Estamos hablando de entre 15 y 35 días de preñez. Es decir, estamos hablando ya de preñeces mucho más avanzadas que evidentemente únicamente en casos realmente indispensables se podría pensar en la inducción de un aborto ya después de los 15-35 días, porque estamos hablando de preñeces o mejor dicho abortos que son clínicamente visibles. Ya esos embriones o fetos no, en muchos casos no se reabsorben, sino que son expulsados, lo cual obviamente es un aborto un poco más, si se permite el término, más desagradable, ¿no? Entonces, la eficacia de la prostaglandina F2-alfa y análogos es exclusivamente en este periodo, ¿sí? O sea, en preñeces más jóvenes, de menos de 15 días, no hay un cuerpo lúteo lo suficientemente formado y sensible, y después de los 35 días ya la placenta puede liberar niveles de progesterona que pueden solventar la luteólisis. Por tanto, repetimos, únicamente en este periodo aproximado es donde la eficacia de estas hormonas es superior. Otro uso sí bastante frecuente es la inducción del parto en cerdas. Recordemos que en porcinos es muy común la programación de los partos justamente por cuestiones de manejo, con lo cual este tipo de hormonas es muy eficaz para justamente programar mejor los partos de una mayor cantidad de hembras y de esa manera hacer más eficiente el manejo. Otra indicación es la ayuda en la expulsión de la placenta, también por un efecto estimulante de la motilidad uterina. Estamos hablando obviamente de animales posparto, ¿sí? Es una terapia alternativa que podría ayudar en este caso a la expulsión de la placenta en bovinos. También
Los análogos de prostaglandina F2-alfa tienen una eficacia básicamente similar entre ellos para el uso en la sincronización de celos en grandes animales. Lo que buscamos es básicamente entonces el efecto luteolítico de estas hormonas y derivados, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, no nos queremos quizá ocupar en detalle de este tema, simplemente, como vemos aquí, mencionar que hay distintos tipos de combinaciones de tratamientos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, utilizan GnRH junto con prostaglandina F2-alfa, benzoatoestradiol al día 8 y inseminación artificial a tiempo fijo a las 30 a 34 horas. Este otro esquema utiliza un dispositivo de progesterona durante 7 días, luego el uso de la prostaglandina F2-alfa, benzoatoestradiol al día 8 y inseminación a las 30 a 34 horas. ¿Sí? Solamente repetimos, es un ejemplo de los muchos que hay acerca del uso de hormonas para sincronización de celos en grandes animales, principalmente en bovinos. Ustedes se van a familiarizar un poco más con este tipo de programas y van a ir seguramente con la práctica al día de mañana eligiendo los programas o metodologías que a ustedes les sean más efectivas o más cómodas. Pasamos ahora a ver dos hormonas que son la mifepristona y aglepristona, que son antagonistas de receptores de progesterona. Estos fármacos tienen una acción como antagonistas de receptores de progesterona y se utilizan como abortigénicos. También el efecto es más significativo en preñeces avanzadas. Vean que en este caso sería a partir de la segunda mitad de gestación o de preñez, induciendo un aborto en 5 a 7 días. La aglepristona también se puede utilizar para el tratamiento de la piómetra a cuello abierto, generalmente combinada con tratamiento antimicrobiano. Pasamos ahora a bromocriptina y cabergolina. Son fármacos derivados de la argolina con acción dopaminérgica que también van a suprimir o disminuir la secreción de progesterona, en este caso por suprimir la secreción de prolactina. Se indican también como abortigénicos, es el único uso terapéutico. También vemos para preñeces más bien grandes, a partir de 42 días de preñez, dosis de 20 a 30 microgramos por kilo de bromocriptina. Esto significa bis in die, o sea, 2 veces al día durante 4 días, induciendo un aborto en 3 a 5 días. La cabergolina, que tiene menos efectos colaterales, usan dosis más bajas de 5 a 15 microgramos por kilo, semel in die, o sea, una vez al día, durante 5 días. Como vemos, y con las mismas consideraciones que antes, aquí estamos hablando de un caso de necesidad realmente cuando, por ejemplo, la hembra, una perra, por ejemplo, que presenta alguna patología que hace necesario la interrupción del embarazo, de la preñez, que como vemos son preñeces grandes, ¿sí? Que también van a expulsar los fetos y de esa manera entonces repetimos, es una terapia realmente que la dejamos para casos excepcionales.
veamos finalmente la oxitocina. Oxitocina, como ustedes recordarán, se produce en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, llegando hasta la hipófisis posterior para luego ser liberada. Esta es la secreción endógena, natural y fisiológica. Recordemos las funciones justamente fisiológicas que tiene, que es básicamente aumentar la motilidad uterina en presencia de estrógenos y también favorecer la secreción láctea, principalmente la bajada de la leche por contracción de las células mioepiteliales a nivel de alvéolos mamarios. La oxitocina, por tanto, tiene usos terapéuticos para inducir el parto justamente en animales generalmente que ya están fatigados. Eso es mucho más común en animales multíparos, donde la hembra a veces carece de fuerzas, y de esa manera estamos colaborando con la expulsión de los fetos mediante el uso de oxitocina vía inyectable, que tiene un efecto bastante rápido, aunque algo fugaz. Y algo para recalcar es que sí o sí es necesario que haya una buena dilatación del cuello uterino, ¿sí? O sea, no sería indicado su uso cuando hay algún parto distóxico, fetos con alguna teratogenicidad, ¿sí? Sino que, vuelvo a repetir, es principalmente para colaborar con el trabajo de parto en hembras con parto relativamente normal, aunque algo fatigadas. Otra opción, otra indicación es el tratamiento de la retención placentaria con las indicaciones básicas de justamente animales que están imposibilitados justamente de expulsar normalmente la placenta. El tratamiento con oxitocina puede colaborar para este fin. Y por último, otro fin sería el uso para favorecer la bajada de la leche, por ejemplo, en hembras de producción de leche para consumo humano, ¿sí? Por ejemplo en vacas. Es algo que con cierta frecuencia se utiliza, por ejemplo, en vaquillonas, animales que ingresan por primera vez al tambo, animales que no reconocen o que no están acostumbrados a las instalaciones. De esa manera se favorece la bajada de la leche. Lo mismo cuando hay infecciones, mastitis, donde a veces la infección produce una retención de la secreción láctea y con oxitocina estamos favoreciendo la bajada y estamos minimizando el riesgo de ulteriores infecciones.